Y hoy vamos a leer la palabra de Dios que está escrita en el Evangelio del Señor Jesucristo según Lucas capítulo 9, verso 62. Y así dice la palabra de Dios. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta palabra el Espíritu Santo me daba fuerte para esta semana y estudiando y mirando y orando. El Señor me ha dado mucha más riqueza, y de verdad que tenemos que tomar en serio cada palabra que el Señor nos da. Hay tanta riqueza en la Biblia que cada vez que vamos leyendo un poquito más y un poquito más se va de verdad encadenando una palabra con otra, y el mensaje el Señor nos da de manera clara y como para decirnos así es como tenemos que hacer. Aquí nos habla el Señor Jesús, como es tan lindo. Él es sabio, Él es Señor, Él es Dios, Él es Rey, es soberano, Él está por encima de todas las cosas, pero Él usa un término tan sencillo que podamos entender todos. Aquí nos habla de una agricultura. Dice: Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nos está hablando y nos está diciendo con un ejemplo gráfico de cómo uno puede entrar al reino de Dios. Entrar en un compromiso de arar un campo. Imagínate que todos podamos entender que el campo cuando uno decide trabajar en un campo, y acá podemos traer este campo, no necesariamente que seamos agricultores, podemos traer este campo ya sea para una familia, sea un negocio, sea un trabajo, sea una ciudad, sea un ministerio, sea lo que sea. Nosotros aquí el Señor nos está diciendo: si vas a entrar a arar un campo, sea lo que sea, debes tener un compromiso. Un compromiso, un reconocer primero que quieres arar ese campo. Reconocer primero si vas a hacerlo y tomar en serio ese trabajo, una entrega, un compromiso. Y para eso vamos a ir viendo más. Cualquiera que conoce el trabajo del campo sabe que arar es un trabajo duro. Arar es un trabajo duro. Yo me acuerdo que mi padre araba tierras para cultivar. Y esas tierras eran tierras duras, tierras donde habían hierbas duras, donde ese arado tenía que romper esa tierra. Y vamos a ver este ejemplo porque a mí me toca, y yo me acuerdo cómo mi padre se disponía para arar la tierra. Él con mis hermanos o gente incluso que él contrataba para poder arar la tierra. Claro que hoy día podemos ver arados con maquinarias, tractores, y antiguamente era arado con animales y con el arado, y por eso el Señor está hablando, como antiguamente, que la mano tenía que estar en el arado. Yo me acuerdo que mi padre un día antes tenía que buscar a los bueyes, tenía que dejar en un corral donde lo podían atar tempranamente para poder colocar el arado en el yugo, para que el arado también preparado, el arado limpio, porque el arado también pierde su filo, el arado se ensucia con tierra que del uso pueda estar pegado ahí, el arado se afila, el arado se limpia, el arado se prepara, igual que todos los utensilios que se va a necesitar. Al buey hay que tenerlo bien alimentado, al buey hay que tenerlo bien descansado, y por supuesto esa persona que va a llevar el arado tiene que estar bien dispuesto, bien equipado, bien preparado, psicológicamente, mentalmente, fuerte, alimentado, sano. Así es una persona que va a ir a trabajar en el campo. Así tiene que ser para que realmente el día sea productivo, el día sea
bien aprovechado. Y una de las cosas que yo me acuerdo es que jamás una persona que lleva un arado lleva carga, porque uno tiene que ir libre para moverse y llevar el arado. Llevar el arado es simplemente conducir, simplemente es llevar para que ese surco vaya recto, porque ahí no hace uno tanto esfuerzo, sino que el buey es el que hace el esfuerzo. El buey es el que tira el arado. Y el que lleva el arado, el que aquí el Señor Jesús nos está diciendo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si una persona lleva el arado y se dedica a mirar a otros lados o hacia atrás, como nos está diciendo aquí, ahí puede salir cualquier cosa. Ahí no va a emplear bien el arado, ahí se puede desviar del surco, se va a hacer mal el trabajo y ahí el Señor ya está aquí descalificando para el reino de Dios. Qué tremenda la palabra, qué lindo el ejemplo que el Señor nos da para que podamos comprender de manera sencilla y que nosotros podamos traer a nuestro diario vivir, nuestro campo. El Señor quizás te haya dado la posibilidad de enfrentar o de tener un compromiso, de casarte, de tener una familia. Ese es un campo tuyo. Yo siempre hablo y cuando hablo con personas y digo, tu hijo, tu familia es tu campo, es tu territorio. El pastor nos enseña a nosotros eso. El pastor nos enseña con ejemplos, el pastor nos enseña de manera gráfica, el pastor nos enseña que uno en su campo tiene autoridad, en su familia tiene autoridad, papá y mamá, en tu familia tú tienes autoridad sobre tus hijos. Lo que diga, lo que delimite, lo que establezcas, eso se va a cumplir, lo que tú vivas. Es más, la palabra de Dios es tan impresionante que dice que Dios ha hecho un pacto. En Isaías 59:21 dice que Él hace un pacto y dice que Él pone un espíritu en los padres, el mismo espíritu que pondré en ti, y mis palabras que puse en tu boca. No faltará de tus hijos y de los hijos de tus hijos hasta ahora, desde ahora y para siempre. El Señor establece ese pacto, esa promesa de bendición para los padres. Si los padres viven de acuerdo al plan de Dios, es la garantía que sus hijos tengan el mismo espíritu, que la garantía de que sus hijos puedan tener la misma palabra en su boca. El Señor nos habla y nos dice la palabra, está todo definido en la palabra. Dios nos encarga territorios donde nosotros tenemos que trabajar y trabajar decididamente. Muchas veces vamos a estar cansados, muchas veces vamos a estar tentados a mirar a otro lado o incluso mirar atrás. Pero aquí el Señor nos está hablando muy fuertemente y nos está diciendo, mira hacia adelante, nos está diciendo. Nada de mirar hacia atrás, porque si miras hacia atrás estás descalificado. No serás apto para el reino de Dios. El reino de Dios es un estado, el reino de Dios es para valientes. El reino de Dios es un sistema de gobierno, vamos a decirlo, ¿vale? Para que podamos comprender. Cuando una persona decide creer a Jesucristo, viene el reino a su vida y ordena, organiza, establece. Todo lo que Dios establece se cumple, porque es en el sistema del reino que estamos entrando. El reino de Dios no consiste en palabras, dice, ni en comida, ni en bebida, sino en poder. Si nosotros queremos ver poder en nuestras vidas, tenemos que decir, Señor, venga tu reino. Como el Señor Jesús nos enseña en el Padre Nuestro. Que venga tu reino a mi vida, que venga tu reino a mi casa, a mi familia, que venga tu reino en este territorio. Y esa es la decisión que debemos tomar hoy. ¿Seremos aptos para el reino? Seremos aptos si nosotros nos decidimos y ponemos la mano en el arado y nos preparamos. Y preparamos nuestro arado. Y preparamos y tenemos comunión con el buey,
porque aquí la figura del buey puede ser la figura del Espíritu Santo. El buey no puede ser descuidado. El buey debe ser nuestro amigo. El buey tiene que estar manso. El buey tiene que estar cercano. El buey tiene que estar bien fuerte y alimentado. El buey tiene que ser, tenemos que tener comunión con el buey. El buey tiene que escuchar nuestra voz cuando nosotros le decimos lo que le digamos, porque hay muchas formas de hablar a un buey. Los bueyes tienen sus nombres. Mi papá tenía sus bueyes y tenía nombres. Y le hincaba con algo y le hablaba a cada uno con su nombre. Y los bueyes eran obedientes a su nombre. Por eso yo digo que el buey puede ser una figura del Espíritu Santo. Los bueyes, dice que el Espíritu Santo nos ayudará en todas las cosas. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo es el que va a hacer la fuerza. El Espíritu Santo es el que va a llevar la carga. El Espíritu Santo es el que va a ayudar a que se rompa durezas en nuestras vidas, en nuestro territorio, en nuestra familia. El Espíritu Santo. ¿Y cómo va a ocurrir eso? El detalle tan lindo que el Señor nos está diciendo aquí es el que Él pone el arado. Queridos, el arado puede ser señal de la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Que la espada de dos filos es la palabra. Cuando el Señor nos dice en Efesios 6:10 que dice que nosotros tenemos que usar la armadura de Dios, que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, que tenemos que tomar la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. La espada corta, la espada define. Aquí el arado puede servir como una espada que corta la tierra, que abre la brecha. La espada, si nosotros empleamos bien la espada, si nos fijamos bien, aquí tenemos que tener preparación con la palabra. Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que memorizar promesas. Tenemos que hablar cuando tenemos que tomar el arado y decir, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame a abrir aquí esta brecha. Y ahí tenemos que proclamar la palabra, dirigir la palabra, romper esas durezas, romper esa estructura, romper esos pensamientos, romper lo que no está roto en nuestras familias, esas cadenas, esas herencias, esas maldiciones, romper todo vicio, romper todo yugo, romper con la palabra. Ese es el arado, esa es la función del arado, que rompe la piedra, que rompe la tierra, que da la vuelta, que prepara. Y ahí que llega la palabra de Dios, ahí entra la semilla, ahí entra y ahí germina y ahí produce. Pero de nosotros depende que tomemos el arado, que afilemos el arado, que preparemos, que proclamemos, que anunciemos estos maravillosos versículos de la gracia que el pastor nos ha mandado a cada uno. Y si alguno no tiene, nos pueden pedir. Nosotros le enviamos, anunciaré cada mañana tu gracia, dice, y tu fidelidad cada noche. Todos los días tenemos de qué agradecer a Dios. Todos los días tenemos para agradecer. Todo el que respire alabe a Jehová, dice la palabra. Tenemos promesas, tenemos de verdad que proclamar. Ninguno que mira hacia atrás. ¿Qué ocurre cuando no estamos mirando adelante? Ocurre que no nos enfocamos. Ocurre que no vamos a hacer nada productivo, que no vamos a trabajar bien nuestra tierra porque vamos a distraernos en otras tierras, o en el pasado, o en el rencor, o en el que dirán. Nos vamos a dejar distraer y eso es una estrategia del enemigo. El enemigo va a buscar por todos los medios distraernos, afanarnos. ¿Qué dijo Jesús a Marta? Marta, estás distraída, estás afanada, estás en muchas cosas y no estás en lo principal. Que María está en lo principal. María está sentada escuchando la palabra de Dios, escuchando el mensaje, escuchando la palabra viva de Dios. La palabra de Dios es el que nos va a traer sustento.
La palabra de Dios nos va a dar la salida. La palabra de Dios nos va a decir que todas nuestras fuentes están en Dios. La palabra de Dios es firme ancla a nuestras vidas. La palabra de Dios nos va a establecer, nos va a afirmar. La palabra de Dios va a ser lumbrera a nuestro camino. Nos va a guiar, dice la Biblia. Fíjese qué interesante cómo el Señor nos está diciendo. Y el Señor quiere que nosotros entremos al reino. Porque es tan interesante que en el mismo siguiente versículo, en el capítulo 10 de Lucas, dice que el Señor asigna a 72 los discípulos más 72 personas para que vayan y hagan la obra. Misión de los 70, dice. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y dice el propósito o la misión de estas personas, dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El Señor nos está diciendo que tenemos que hablar del reino de Dios. Tenemos que anunciar, tenemos que proclamar, tenemos que vivir. Donde llega el reino tiene que haber un cambio. Tiene que haber un sistema de gobierno, como les decía. Tiene que haber un rompimiento. Tiene que haber un basta a cualquier otro reino. Porque dice en Daniel 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El Señor, donde se establece su reino, Él gobierna, Él domina. Y Él nos está diciendo a nosotros, Él está diciendo que necesita obreros que establezca el reino. Obreros que gobierne, obreros que are su campo con objetivo claro, obreros que miren hacia adelante con fe. No importa si la tierra es dura, no importa si hay matas, no importa si el enemigo ha plantado ahí, no importa, el arado es poderoso para entrar bajo la tierra y dar vuelta a esa tierra. El arado está preparado para entrar bajo la tierra. El arado está preparado para cualquier tipo de tierra. El Señor nos está diciendo, pon tus ojos hacia adelante. Así como le dijo a Pedro, mírame. Así como le dijo a Pedro, ven. Y cuando Pedro decidió caminar hacia Jesús, pudo caminar sobre las aguas gracias a que pudo mantener sus ojos fijos a Jesús. En el momento que él se distrajo y miró a los costados, él se hundió. Así es nuestras vidas, queridos. El Señor nos está diciendo hoy, si hasta ahora te has dejado distraer, hoy es el día donde el Señor nos está llamando la atención y nos está diciendo, basta de mirar a otro lado. Basta de mirar excusas. Basta de mirar atrás, tu pasado. Basta de mirar y recordar lo que antes fuiste o lo que antes hacía o lo que antes eras. El Señor no te va a dar nada en el futuro si tú no sueltas tu pasado. El Señor te está diciendo hoy, si tú quieres entrar al reino, tienes que mirar hacia adelante. Si tú quieres arar la tierra y si tú quieres que se rompa, que todo otro reino sea destruido en tu familia, tienes que poner tu mano al arado y decirle al Espíritu Santo que te ayude, que la gracia actúe. Sí, la gracia va a hacer todo, la gracia va a entrar usando el arado, usando el Espíritu Santo, está todo en nuestras manos. El Señor ha dicho que nosotros está en nuestras manos. Acuérdate eso. Es una responsabilidad para nosotros esta palabra.
En Lucas capítulo 22, 29 dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Qué tremendo que el Señor nos asigne a nosotros un reino. El Señor nos da un reino. El Señor vino a traer el reino, a proclamar el reino. Jesucristo, uno de los mensajes más potentes, más primordial para Él fue el mensaje del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Buscad primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas os serán añadidas, dice. Mensaje importantísimo. El Señor no se cansó de hablarnos del reino, a proclamar ese mensaje, a creer que nosotros no somos simplemente evangélicos, somos ciudadanos del reino. Nosotros tenemos un reino que Dios nos ha asignado. Aquí dice Lucas 22, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Es una responsabilidad. Tú que me estás escuchando, tú no eres cualquier cosa. Tú eres un embajador del reino de los cielos, una embajadora. Y así como eres, tienes que comportarte, tienes que comer, tienes que hablar, tienes que vivir, tienes que vestirte, tienes que establecer. Esa es nuestra misión. Donde vayamos, tenemos que hablar del reino. Tenemos que decir aquí, sanad a los enfermos que en ella haya. En nuestra boca tenemos autoridad para sanar. Por las llagas de Jesucristo hemos sido curados, dice. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice. No necesitamos ir a un seminario de teología, entrar por cientos de años a una iglesia y estudiar tantas palabras para poder cumplir esta palabra. Dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. Si tú estás escuchando es porque estás creyendo. Entonces estas señales te tienen que seguir. En mi nombre, en el nombre de Jesús, tú tienes autoridad para sanar, para liberar, para romper toda fortaleza. Y si tú pones hoy esta palabra en la práctica, de poner la mano en el arado y mirar hacia adelante y decir al Señor, Señor, heme aquí. Yo quiero arar mi campo. Yo no quiero vivir más esta vida así como estoy viviendo. Yo no quiero que en mi familia haya personas viciosas. Yo no quiero que en mi familia haya brujería. Yo no quiero que en mi familia haya pobreza. Yo no quiero que en mi familia haya maltrato. Yo no quiero que en mi familia estemos pasando mal. Yo quiero que se vea el reino en mi vida. Yo quiero que la gracia sea visible en mi vida. Tenemos que anunciar, tenemos que proclamar, tenemos que creer. Y por eso el Señor nos está diciendo, pon tu mano al arado y clama y proclama y dirige bien tu oración. Apréndete versículos de memoria. Anuncia que el Señor nos ha dado la gracia abundante. Dice la Biblia que Él nos ha coronado de gracia y de favor, que Él nos pone en lugares especiales, que Él nos asigna para que nos sentemos y comamos en su mesa, en su reino. Imagínate si la palabra, esto está escrito aquí, es para nosotros. Esto es para nosotros, para que nosotros podamos sentarnos, disfrutar, gobernar. Escrito está, escrito está. La Biblia es poderosa. Tenemos que saber usar la palabra de Dios. La Biblia es la palabra viva y eficaz, dice en Hechos, en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros hablamos la Biblia en nuestra casa, cuando abrimos y tenemos la lectura de la palabra, yo les recomiendo que hagan ustedes, por favor, esto. Ustedes dediquen un tiempo en la casa, un tiempo de manera disciplinada, quieras o no quieras. Dedícale un tiempo a leer la palabra de Dios.
es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes? ¿Quién sabe de cuántas cosas nos puede librar una palabra de Dios? Cuando nosotros por la mañana, por ejemplo, dedicamos un tiempo. Yo eso hago, por ejemplo, me levanto, pongo alarma, preparo mi mate y me siento, oro y leo la palabra. Y leo en voz alta, por supuesto que no tan fuerte para no estar despertando ni a los vecinos, sino a leer la palabra, que se escuche, que el mundo espiritual sepa que ahí gobierna Dios, que en mi casa suena los términos de Dios, que en mi casa suena el reino de Dios, lo que Dios ha establecido, escrito está, y que el mundo espiritual escuche que en mi casa se establece el reino, y todo otro reino tiene que huir, tiene que ser destruido, porque escrito está. Por eso, y ahí ya uno empieza a tener una vida diferente, un ambiente diferente, un espíritu diferente, una fuerza diferente, y uno empieza como las pilas a recargarse. Eso es como cuando nosotros cada noche enchufamos nuestro móvil a la batería y recargamos la batería. Y así es cuando leemos la palabra de Dios, así es cuando oramos, así es cuando ya de ahí nos levantamos para enfrentar el día con fuerzas renovadas. La Biblia, el Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia. El Espíritu Santo transforma una nube confusa en claridad. Dice en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Así es nuestra senda, si nosotros somos justificados por Jesucristo. Queridos, esta tarde estamos hablando de que tenemos que poner la mano en el arado y mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. No estar muy melancólicos, mirar mucho hacia atrás. Y recordar y vivir ese pasado. Yo siempre digo que Dios es sabio cuando nos ha creado. No nos puso nuestros ojos en la espalda. Nos puso los ojos en la cara, en el frente, para que podamos mirar y para que podamos tener los ojos hacia adelante. Y aunque sea muy difícil a veces, que es duro el trabajo, duro la tierra es dura, los estudios son duros, la universidad es dura, el levantar una familia es duro, el trabajo es duro. ¿Sabes qué? El Señor está con nosotros. Y el Señor nos dice, sigue adelante, sigue adelante. Yo te daré la fuerza. El Espíritu Santo es el que va a romper, Él es el que va a llevar el arado. Tú solo pon tu mano en el arado y mira hacia adelante y mira con fe. Mira que ese campo que has previsto arar, lo vas a terminar de arar y lo vas a hacer con perfección, porque la Biblia dice que el Señor, la obra que ha empezado, Él lo va a terminar. Y así es con tu vida, así es con tu familia. Lo que Dios ha empezado contigo, con una de las personas en una familia, lo va a terminar con perfección con toda la familia, porque dice la Biblia que tú y toda tu casa serán salvos. No solo tú vas a ser salvo, sino tú y toda tu casa. Esa es la promesa y lo tienes que creer y lo tienes que decir, Señor, lo que has empezado vas a acabar. No te desesperes. No te desesperes. Si estás cansado, para un poquito, descansa, bebe un poco de agua, recibe un poco de refrigerio y sigue adelante. Sigue con fe. Proclama con fe cada promesa. Sigue creyendo, no te inquietes. Confía en su fidelidad. Él nunca falla. Él nunca miente. Él es Dios todopoderoso. Él está con nosotros. Él no conoce derrota. Él es el Dios que vence. Él es el que está en nosotros y nosotros le creemos. La Biblia nos enseña y nosotros tenemos que creer lo que está escrito, memorizar, proclamar, guiar ese surco como nosotros queremos a través de la palabra. Queridos, ¿cómo está? Si tú has estado distraído, mirando a otro lado o escuchando voces,
chismes, gente que ha hablado mal de ti, te has quedado enredado con eso. Yo quiero decirte hoy que hoy tienes que poner un basta a eso. Tienes que dar un corte a eso. Tienes que tomar el arado si quieres entrar al reino de Dios. Porque Jesucristo dice, no vas a ser apto para el reino de Dios si miras hacia atrás, si miras a otro lado. Hoy yo te invito para que tomes la decisión conmigo para orar y para decir, Señor, heme aquí. Yo me pongo en tus manos. Yo quiero que tú, Señor, me uses para que este territorio que tú me has dado sea conquistado. Y en tus manos, Señor, pongo mi vida. ¿Qué te parece si oramos ahora? Oramos por ti, por tu casa, por tu familia, por tu trabajo, el campo que Dios te ha dado. Para que tú con fuerza renovada hoy empieces a tomar fuerza y mirar hacia adelante y empieces a terminar a arar con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del arado, con la gracia del Señor Jesucristo podamos hacerlo. ¿Quieres? Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta preciosa palabra que tú nos estás enseñando. Gracias, Jesucristo, porque tú nos estás diciendo que hoy nos estás dando una oportunidad para volver nuestros ojos a ti, para reconocer que tú eres nuestro buen maestro, que tú nos enseñas, Señor, a cómo hacer las cosas. Señor, muchas veces nos hemos equivocado, muchas veces hemos hablado mal, muchas veces hemos pecado, muchas veces nos hemos equivocado. Muchas veces nos hemos recreado en el pasado, Señor, hemos mirado para otro lado. Señor, no hemos hecho lo que teníamos que hacer, te pedimos hoy perdón. Perdónanos, Señor. Hoy nos arrepentimos y hoy, Señor, nos ponemos en tus manos. Te decimos, Señor, henos aquí. Tomamos el arado, tomamos la espada, tomamos tu palabra hoy, Señor. Ponemos la mano en el arado, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas marchando, que tú vayas tirando, Señor, que tú nos vayas enseñando, que tú vayas llevando el arado, Señor, para que, Padre, el campo que tú nos has dado, ya sea nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros jefes, el proyecto que tú nos has dado, el ministerio que tú nos has dado, todo el campo que tú nos has dado, Señor, sea trabajado a perfección. Sea, Señor, arado, sea limpiado, sea trabajado, para que, Señor, sea un campo fértil. Sea, Señor, ese campo dando fruto que a ti te agrade, fruto que glorifique tu nombre, Señor. Que, papá, cuando tú nos digas, ¿qué has hecho con lo que te he dado? Nosotros te digamos, aquí está, Señor. Con lo que tú nos has dado hemos multiplicado, hemos levantado una familia, hemos levantado una descendencia poderosa en esta tierra. Señor, te entregamos a ti esto, Señor. Gracias, Padre, porque tú has confiado en nosotros un reino. Gracias porque tú has confiado en nosotros una gran obra. Gracias. Espíritu Santo, enséñanos, capacítanos, danos la fuerza, danos la gracia. Aumenta, Señor, la gracia en nuestras vidas. Multiplica, Señor, la sementera en nuestras vidas. Añade, Señor, aumenta, Señor, incluso, Señor, si hace falta, si a ti te place darnos más campo, danos, Señor, más campo, si hemos hecho bien de arar nuestro campo, Dios mío. Gracias te damos en esta tarde. Todo ponemos en tus manos. Te damos gracias porque tú nos vas a guiar, Señor. Y tú nos vas a guiar, como dice tu palabra, aún más allá de la muerte. Gracias porque siempre estarás con nosotros hasta el fin. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.